Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, acuérdate, Jesús se está moviendo, es el mar de Galilea, Jesús está yendo de un lugar al otro. Aquí Jesús se sube en la barca en Decápolis, es el lugar hay 10 ciudades cercanas. Y está en la playa, se dice mar de Galilea, pero más bien es un lago, donde Jesús pasó 3/4 partes de su ministerio enseñando y haciendo milagros, y viene de echar fuera a los demonios de estos hombres gadarenos, y antes de eso Jesús calma la tempestad. Entonces Jesús lo que está haciendo es dar evidencia una y otra vez de quién es Él a sus discípulos. Jesús también sana a la suegra de Pedro, sana al siervo del centurión, y Jesús sana a un leproso, algo que no se había visto en esta generación. Este leproso se acerca. Acuérdate, una cosa importante de los leprosos es que ellos estaban simplemente echados fuera de la sociedad, no podían acercarse. De hecho, tenían que tener, como tú hoy, un cubrebocas, y tenían que gritar así, que eran leprosos. O sea, inmundo, así 2 veces tenían que hacerlo para que todo el mundo se apartara de ellos. No podían ir a la sinagoga, estaban simplemente destituidos, y no podían tener comunión con los demás para la lectura de la palabra de Dios. Entonces imagínate, era tremendo. Y Jesús lo que viene a hacer con todos estos es integrarlos al pueblo de Dios, a lo que esto nuevo que Él está haciendo. Y entonces Jesús, versículo 1, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Su ciudad aquí no dice cuál es, pero es Capernaum. De hecho, si tú vas a Israel, hay un letrero entrando a Capernaum, a ese lugar de las ruinas, donde está pues en la orilla del lago, y dice la ciudad, así, en vez de decir Capernaum, dice la ciudad de Jesús. O sea, me encanta eso. Y entras, caminas me acuerdo muy bien de Capernaum, porque me pasó algo que de veras, yo digo, ¿cómo me pasan esas cosas allá? O sea, que me pasen aquí en Veracruz, pero estoy allá en Capernaum, me entra un mosco al ojo, y de esos que no solamente te entran, sino que te echan un líquido y estás así. Yo estoy en Capernaum, no inventes. Y le digo, Sandy, ven, ayúdame así todo y ora por mí en Capernaum. Y entonces todo el tour avanzando y yo ahí solo con mi ojo. Pero padrísima la experiencia, porque una de las cosas que te dicen o que puedes ver en Capernaum es la sinagoga. Entonces es una ciudad es una ciudad grande, es una de las ciudades más importantes de Galilea. Hay una sinagoga. Vamos a ver que está este cobrador de impuestos, Mateo, sentado al banco de los tributos. Entonces era un lugar importante donde pasaba mucha gente. Es al norte de Galilea, y era como una ciudad para importar, exportar, pasar gente con familia, y vamos a ver qué sucede ahí en esta ciudad. Ahora, una cosa importante que más adelante Jesús va a decir contra Capernaum, contra Corazín y contra Betsadia: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsadia. ¿Por qué? Porque ellos vieron todos estos milagros y a pesar de eso no creyeron. Entonces fíjate, ver milagros, hay gente que dice, no, yo hasta que no vea no crea. O no, yo hasta que no me haga Dios un milagro no voy a creer. Y ve, eso simplemente es un pretexto de la gente, porque todos ellos, Betsadia, Corazín y Capernaum, Jesús estando ahí haciendo así su Capernaum, su base para salir y hacer milagros, ellos vieron todo esto y no creyeron. Entonces milagros no quiere decir absolutamente nada. Entonces, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Ahora Marcos y Lucas, si has leído esta historia, dice que Jesús está enseñando, está la casa repleta, ya no cabe nadie. O sea, ya de veras, ya nadie puede pasar, así como Comper. Yo me acuerdo cuando estábamos en calle 7 allá en Urano, siempre decíamos, enfrente de la CFE, atrás de un Oxxo, ahí estábamos, enfrente de ¿ya ubicas dónde era? Enfrente de la CFE.
por la ganadera hay un Oxxo, y ahí atrásito, ahí estaba la iglesia. Y llegó un punto de semilla ahí en ese lugar que era ahí, aquí como esto, que así literalmente ya no había pasillos, todas las sillas estaban llenas y tenías que caminar así de lado. O sea, si estabas un poquito gordito ya no entrabas. Y vemos eso, así, aquí está pasando eso, simplemente, y fíjate, ese es el efecto de Jesús, Es simplemente Jesús, no es el efecto de una iglesia con hielo seco y con luces y con buena música, ni siquiera con un predicador carismático, no, esto es simplemente el efecto de Jesús, donde está Jesús esto sucede. Por eso una de nuestras oraciones es: Señor, revélate el día de hoy, domingo, entre tu iglesia. O sea, muéstrate, que te podamos ver, que te podamos así palpar, que te podamos contemplar, que podamos ver así tu gloria, eso. Y entonces Marcos y Lucas dicen que Jesús está así, de pronto estos son 4 amigos. Y yo digo, yo quiero tener así estos amigos. 4 amigos que cargan de no sé dónde, no dice dónde, posiblemente de su casa, este paralítico, y lo llevan, y es una fe activa, es una fe que opera, no es una fe que nada más, hay gente que, yo tengo mucha fe, y dice, y yo digo, pues yo de la lengua me como un taco. O sea, tú puedes decir lo que sea, pero si tu fe no es obediente, si tu fe no es activa, si tu fe no te mueve, no quiere decir absolutamente. Fíjate, si tu fe no echa de ti el temor, tú puedes decir que tienes mucha fe, pero si estás llena de temor de pronto en tu vida, porque la Biblia dice en 1 Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. Así. Y la fe es una convicción que te lleva a dar pasos, y puedes leer Hebreos. Y por la fe Abraham hizo esto, y por la fe Moisés hizo eso, y por la fe los papás de Moisés hicieron eso, y por la fe Gedeón, y por la fe Josué, y por la fe así Rahab, la ramera. Y entonces por la fe te lleva a hacer cosas en tu vida que nunca hubieras hecho, que serían impensables de hacer. Y entonces estos 4 amigos llevan a este paralítico y no encuentran cómo entrar a la casa. Entonces lo suben al techo, Entonces en este tipo de casas en Jerusalén en esta época, las terrazas eran muy importantes, no había aire acondicionado, no había ventiladores. Entonces en la terraza era donde tú tenías un acceso externo por la casa, y entonces ahí te la pasabas en la tarde para que te diera un poco la brisa. Y acuérdate, por un lado tienes el mar de Galilea, pero por otro lado tienes el mar Mediterráneo, donde te puede llegar una brisa muy rica en el atardecer, como hoy vamos a estar ahí en la playa y vas a estar con la brisa y vas a decir, oye, qué bonito que venimos, Y así. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la playa? Y dices, úchale ya, ve tu color, ya estás muy blanco, órale, nos vemos al rato. Te hace bien, el solecito con el coronavirus, y ya te desentiendes un poco de lo que está pasando en el mundo. Pero entonces estos hombres llevan, ¿y qué es lo que hacen? En este tiempo los techos no eran de cemento, como hoy los hacen, sino eran pues una mezcla entre barro y arena y tierra. Y entonces simplemente ellos lo que hacen es empiezan a escarbar el techo para poder lanzar a su amigo desde el techo. O sea, te imaginas, y Jesús está enseñando, y de pronto, ver cómo está cayendo un poco de polvo y de pronto así, ¿qué pasa? Tienen que suspender el estudio y todos están volteando al techo y bajan a este paralítico y lo ponen frente a Jesús. Y yo digo, yo quiero 4 amigos así, que si me ven como que estoy paralítico en mi vida y no estoy caminando bien por fe, me acerquen a Jesús y me dejen ahí. Y tú tienes que tener eso en tu vida. O sea, gente que te vea que estás mal, y que la fe de ellos te lleve a acercarte a Jesús. El problema con esto es que la fe de estos 4 hombres lo llevan a orar, pero llegan hasta ahí. O sea, lo más que puedes hacer tú por alguien es acercarlos a Jesús, pero los tienes que dejar ahí y ya es la fe de ellos que tiene que empezar a actuar. Tú no puedes creer por la gente, tú no puedes, tú no puedes orar por ellos, tú no puedes recibir a Jesús por ellos, tú no puedes leer su Biblia por ellos, sino ya llega un momento donde tienes que decir, Señor, aquí están y te los dejo. O sea, una de las oraciones que siempre yo hago por la gente es, Señor, los encomiendo a tu gracia y a tu palabra, o sea, te los encargo ya.
O sea, como que ya 1, 2, 3 los dejo ahí y me desentiendo y voy por el que sigue a ganarlo para ti, Señor. Y fíjate, y están en buenas manos con Jesús, porque vas a ver lo que Jesús hace con este hombre. Y entonces trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ayer estuvimos en la playa y voy caminando así y estaba llenísima, o sea, de veras llenísima. Yo digo, ya no hay pandemia en Veracruz, o sea, está digo, pues qué bueno, ya, ¿no? Por lo menos ya están todos como si fuera normal. Y entonces voy caminando y está una mesa, otra mesa, una familia, unos con una música ranchera, unos con una música tropical, otros con música de Marc Anthony, y ahí está, y yo nada más, me encanta ver a la gente así, nada más voy pasando, y yo digo, mira, yo lo único que puedo ver es personas, pero Jesús ve si alguien de ellos tiene fe o no. Y normalmente quien tiene fe no está diciendo tengo mucha fe, o yo soy una mujer o un hombre de fe. Simplemente quien tiene fe, Jesús lo sabe y tú lo sabes y caminas por fe. Eso es una tremenda convicción. Entonces Jesús lo ve, Jesús ve la fe de ellos. Y entonces dijo al paralítico, pero entonces no ve la fe del paralítico. Yo digo, ¿qué onda con el paralítico? Pero pues igual ya perdió la fe. Ahora, ser paralítico es cosa delicada, es súper. Yo tengo un amigo que es paralítico y de pronto lo voy y lo visito y veo todo lo que tiene que tener alrededor de cuidados y de silla de ruedas y de esto y del otro, que antes no había eso, y digo, órale, o sea, de veras está difícil eso. Pero Jesús ve la fe de estos 4 amigos y yo digo, yo quiero tener 4 amigos así llenos de fe. 4 así que de pronto me puedan cargar cuando, y vimos en Proverbios, ¿no? 7 veces cae el justo y Dios lo levanta, pero Dios a veces usa a tus amigos que te levanten y que te animen. Y entonces Jesús se voltea con el paralítico y le dice, ten ánimo. Fíjate, estaba desanimado, ¿Has estado desanimado últimamente en tu vida? Tienes que escuchar a Jesús hoy decirte, ten ánimo, ten ánimo. Y le dice, ten ánimo, fíjate, no es un ten ánimo de un motivador, sino es ten ánimo, hijo. Es algo muy tierno, muy entre Jesús. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Fíjate, lo que Jesús ve en este hombre es que sus pecados son más graves que su situación de paralítico. Y eso es, o sea, cualquier situación que alguien tenga que no ha resuelto con Jesús sus pecados, cualquier situación, por más grave, cáncer, paralítico, ciego, cojo, coronavirus, cualquier cosa que tengas, si no has resuelto tus pecados con Jesús, es más grave tus pecados, porque afecta tu eternidad, no solamente el hoy y el ahora. Y entonces le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Ahora no sé, igual el paralítico igual al paralítico lo hubiera animado y posiblemente tenía una expectativa de salir animado caminando. Y Jesús nada más le dice, no, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ahora fíjate, cuando Jesús le dice eso, sale sin evidencia real y tangible de que Jesús hizo algo. O sea, no le cambia el rostro al paralítico, no le cambia la situación de sus rodillas, ni de sus pies, ni de sus talones, no le cambia su situación económica, porque seguramente no ha podido trabajar. O sea, simplemente saldría el paralítico sin nada, nadie se daría cuenta, como que pasó algo en su vida. Entonces, piensa en eso. Versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí,
este blasfema. Ahora, blasfemar es atribuir algo que no es Dios, algo que solamente Dios puede hacer. Ahora, ellos estaban en lo correcto, porque ellos sabían, solamente Dios puede perdonar pecados. Y si este hombre, Jesús, está diciendo, yo te perdono tus pecados, él, si no es Dios, está blasfemando. Tienen razón. ¿Pero qué crees? Jesús es Dios. Entonces realmente ellos estaban equivocados. Entonces versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, fíjate, y tienes mucha más evidencia de que Jesús es Dios, de que Jesús puede perdonar, Jesús puede hacer lo que es imposible para los hombres. Y entonces, fíjate, Jesús ve la fe, Jesús sabe los pensamientos del corazón. Y versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, versículo 5, ¿qué es más fácil decir? Ahora, ojo, no dice que es más fácil hacer. ¿Tú crees que para Jesús es difícil sanar a un paralítico? Es Dios, es todopoderoso, no es difícil. ¿Tú crees que para Jesús es difícil perdonar los pecados de alguien? No, es Dios. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? Eso es muy importante. ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ahora, más fácil decir sería, tus pecados te son perdonados y no hay evidencia y no hay nada tangible de que sucedió y se va y ya se va a su casa. Eso sería más fácil decir eso que decirle levántate y anda. ¿Por qué? Porque decirle levántate y anda, si no se levanta y no anda, entonces es mentira. No hay evidencia tangible de que Jesús está haciendo lo que dice que puede hacer. Entonces, muy, muy importante eso. ¿Qué es más fácil decir? Te perdono, que no se ve, no hay evidencia, no hay cambio de rostro, no hay un análisis de sangre que dice ya está perdonado. No hay una cartilla de vacunación que dice él es inmune, ya Dios ya limpió sus pecados por siempre. ¿Qué se requiere para tú saber que has sido perdonado por Jesús? Fe. Es creer, ya me perdonó. O sea, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando confieso, ¿cómo sé que ya me perdonó? Por fe, porque lo dice Él. Porque ahora mi fe, ¿en qué está? En su palabra, en que Él lo dijo y entonces yo lo creo y es cierto. Es ciertísimo para mí. No importa que no veo una evidencia, no veo un análisis, no veo números, no veo que mi pecado era 100 y ahora es 0, no veo nada. ¿Pero por qué lo sé? Por fe. Entonces fíjate, ahí empieza la fe, saber que Dios te perdonó. Y que aun cuando te equivocas y pecas, te arrepientes, confiesas tu pecado y Él te vuelve a perdonar. Eso es fe, en acción, Fe es saber que si Dios ya me perdonó, si hoy muero tengo vida eterna. Me voy con Él. Lo sabes. Sabes que eres hijo de Dios, sabes que Él te ama, sabes que tienes una relación con Él. Y lo sabes porque lo sabes y nadie te puede quitar eso en tu vida. Nadie te puede desanimar de que tienes vida eterna. Entonces, versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, otra vez el Hijo del Hombre, Daniel capítulo 7, un término mesiánico por completo, donde tiene que ver con Dios, es completamente poderoso y Jesús está diciendo yo soy el Hijo del Hombre. Entonces para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, es el único en la tierra para perdonar pecados y ojo, para sanar y perdonar pecados, porque eso va a ser.
Entonces yo no solamente puedo perdonar pecados, yo también puedo sanar a un paralítico, algo que nadie en este mundo puede hacer. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama o tu lecho en su camilla donde había estado por años. Y mira lo que le dice, vete a tu casa. ¿Qué le dice al gadareno? Vete a tu casa. ¿Qué le dice a este paralítico? Vete a tu casa. ¿Qué te dice Jesús a ti y a mí? Ve a casa. Ahí empieza. Ahí es donde empiezas a compartir tu fe. Ahí es donde tu fe está siendo probada. Ahí es, en tu casa. Fíjate cómo Jesús no dice: ok, ya te salvé a ti, ya te perdoné a ti, yo voy a ir contigo a tu casa. No es necesario. El paralítico tiene que llevar ahora ese mensaje. Él va a llevar el mensaje. Entonces fíjate, no es necesario que los líderes de la iglesia visiten a todos los familiares y amigos de los de la iglesia. Tú lo puedes hacer. Dios te está llamando a ti a hacerlo. Entonces toma todo lo que has aprendido, toma todo lo que has conocido de Jesús, ve todo lo que Dios ha hecho en tu vida y lleva ese mensaje. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Lleva ese mensaje y le dice: ve a tu casa. Ahora sí, fíjate, con una evidencia tangible de que algo Jesús hizo en su vida. Pero él no tiene evidencia tangible que Jesús lo perdonó, pero él lo sabe. Y tú y yo no tenemos ninguna evidencia tangible que Jesús nos perdonó. Ningún comprobante que así, nada. O sea, cuando llegues al cielo no vas a tener tu pasaporte de inmunidad de pecado, sino vas a decir: no, tengo a Jesús. Es algo muy íntimo, es algo entre tú y Él. La evidencia tangible es la cruz del Calvario. Esa es la evidencia tangible, que Jesús murió por ti en la cruz. Y si tú lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, tienes vida eterna. Esa es así tan tangible y tan disponible para todos, ¿eh? Versículo 8: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Fíjate cómo Jesús hace lo que a veces tú y yo no hacemos. Que la gente, en vez de que te glorifique a ti, glorifique a Dios. El único que tiene que ser glorificado en este mundo, en tu vida y en la iglesia, es Dios. Tú lo que tienes que hacer es hacer ver a Dios maravilloso, para que vean a Él y no te vean a ti. Y entonces fíjate eso. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Versículo 9. Ahora fíjate, tú y yo somos así como estos, como cada una de estas historias, porque tú y yo somos como el leproso. Y Dios nos limpió. Dejó nuestra alma más blanca que la nieve. Tú y yo somos como este paralítico, que estábamos paralizados, no caminábamos por fe. Nuestros pecados nos tenían así, éramos esclavos de eso, y de pronto tenemos un encuentro con Jesús y dice: levántate, anda y ve a tu casa. Ahí está. O sea, les cambió la vida a estos, como a ti y a mí, nos cambió la vida. Ahora fíjate, cuando le dice al leproso: quiero ser limpio, no es para que el leproso vuelva a tener lepra en un mes o un par de semanas. Cuando le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y ve a tu casa, no es para que el paralítico llegue a su casa y se eche en otra cama y sea paralítico. Entonces, cuidado con regresar a tu vida de antes. No puedes regresar a tu vida de antes. Lo acabamos de cantar: no vuelvo atrás. O sea, si Dios ya te salvó, sigue caminando con Él. No regreses a tu vida interior, no regreses a tus pecados. Él ya te perdonó. Él ya. Entonces, ¿para qué regresar a eso? Ya no eres esclavo del pecado. Versículo 9: pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo. Ahora sabemos, y es quien escribió Mateo. ¿Y quién crees que está escribiendo esta historia? Él mismo. Mateo está escribiendo su propia historia. Y tú tienes tu propia historia con Dios. Una de las cosas que hacemos en Navegantes 2 es tu testimonio, tu historia. O sea, ¿qué sucedió en tu vida?
Y la anotas y la puedes decir como Mateo, así en 3 a 5 minutos. Hay gente que dice, no, pues les voy a contar mi testimonio, y ya en eso ya te dormiste, ya. Usted dice, no inventes, o sea, está así rápido, o sea, ¿qué pasó? Uno de los testimonios que más me gustan es cuando el hombre ciego que Jesús sana y dice, mira, yo solamente sé que antes era ciego y ahora veo. O sea, sin tanto rollo. Y tienes que aprender a ser ese tipo de cristiano, sin tanto rollo, sin tanta labia, sin tanto verbo. Pues directo, al grano, vámonos. Es lo que necesita el mundo y es lo que necesitan los jóvenes hoy. Que seas auténtico, sincero, al grano, no chorés ni nada. Ahí está. Y entonces, llamado Mateo, que sabemos que se llama Leví. Ahora es muy importante eso porque Leví quiere decir regalo de Dios o don de Dios. Y Leví entonces podemos suponer que no viene de la tribu de Neftalí ni de Dan, sino de la tribu de Leví, donde estos eran los servidores, los sacerdotes, los que estaban encargados de todo el tema religioso. Ahora, pero una de las cosas pasan con él, que él no está haciendo eso en su vida. Él está, fíjate, él está sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, una de las cosas que pasan con Leví es que, y decimos, órale, o sea, sí sabía las escrituras. ¿Por qué? Porque en su evangelio más de 80 veces se está citando el Antiguo Testamento. Era un cuate que sabía las escrituras. Era un cuate que posiblemente desde muy chiquito le enseñaron, o sea, mira, nosotros somos de la tribu de Leví, y entonces como de la tribu de Leví tenemos que saber Levítico, tenemos que saber las escrituras, tenemos que saber, o sea, y todas estas citas bíblicas. Pero una de las cosas que también habla mucho en su evangelio, Mateo, habla sobre la hipocresía. Y posiblemente él de chico se dio cuenta que sí, muy cumpliendo la ley, pero bien hipócritas. Bien hipócritas. Pero fíjate, el ver que otras personas a su alrededor eran hipócritas, no le impidió seguir a Jesús, Y hay gente que todo el tiempo está poniendo de pretexto la hipocresía en la iglesia, la hipocresía de los líderes, la hipocresía de la gente, o sea, y ve, y eres cristiano, ¿no? Así. Y digo, no, fíjate, a Leví, o sea, Jesús le llamó y él le siguió sin importar la hipocresía de los demás. Eso no tiene que ser un pretexto. Al final, cuando llegues delante de Dios, no vas a tener ese pretexto. No vas a poder decir, no, pues es que mira, conocí unos que se decían ser cristianos que no eran cristianos, y entonces nada más ve y Dios va a decir, bueno, ajá, ok, deja a ellos, ¿tú qué? ¿Tú qué hiciste conmigo? Ya, y no, ya te lo dije, ya te lo advertí, no va a haber ese pretexto en el cielo. Y entonces estaba sentado al banco de los tributos públicos, y a Capernaum, entonces ahí había impuestos. Si tú te quejas hoy de los impuestos en esta época, no inventes, o sea, era el SAT Reloaded esto. Era cobraban impuestos a las personas, ¿cuántos hijos tenías? Entonces, impuesto de cuántos hijos. Entonces, si tienes más de 4 hijos, ya estás más pobre que si tuvieras 3. Impuestos de tus ingresos, ¿no? Impuesto de tus carros, tus carretas, tus caballos, de lo que importas, de lo que exportas, de lo que vendes, de lo que compras, o sea, impuestos sobre todo. Es más, en Galilea eran ciudad pesqueras, impuesto de los pescados que pescabas. Así. Entonces, fíjate, está Pedro y está Juan y o sea, los hijos de Zebedeo, que tenían una empresa de pesca, y posiblemente este hombre Mateo les había cobrado impuestos por lo que pescaban. Y no solamente eso, sino los cobradores de impuestos tenían tal autoridad, tal poder, que tenían gente de los soldados romanos a su lado, que si no pagabas lo que ellos decían, te podían mandar a la cárcel. Así, quitar todos tus bienes. No tenías derechos. Y eso es lo que está pasando en este tiempo.
Y el cobrador de impuestos no solamente era conocido como un tremendo pecador, sino como una maldición para los demás, para su pueblo. Pero fíjate cómo Jesús, a este que de pronto era una maldición, le dice: ahora tú sígueme, porque no vas a ser una maldición, vas a ser un regalo de Dios. Si alguna vez en tu vida has dicho: no, pues yo he sido así una maldición para mis amigos, para mis papás, o sea, lo que tienes que hacer es seguir a Jesús. Ellos lo que hacían era quitarle a la gente. Y de pronto Mateo, cuando empieza a seguir a Jesús, de quitar, le empieza a dar a la gente. Su pluma de Mateo era para cobrar y hacer cuánto te quitaba, cuánto te oprimía y cuánto te extorsionaba. Porque no solamente cobraban lo justo, sino cobraban un poco más, era como su comisión, y ahí ellos se hacían ricos. O sea, tremendo. Y de pronto su pluma, que escribía cuánto te iba a quitar, de pronto su pluma está escribiendo la palabra de Dios, la palabra de vida eterna. Y tú y yo así llevamos semana tras semana diciendo: órale, ve lo que aquí, Mateo. Y se vuelve un regalo de Dios para así la humanidad, su evangelio. Lleno de riqueza, es palabra de vida, palabra de verdad, palabra de vida eterna. Y entonces está sentado al banco de los tributos y le dijo: sígueme, así, nada más, O sea, Jesús no se para: ándale, Mateíto, por favor, te conviene de veras, y ay, tu vida va a cambiar, recibe, así, estoy tocando a tu puerta. O sea, no, sígueme. Ya. Y es que fíjate, cuando Jesús te está llamando, lo único que necesitas es eso: sígueme. Y entra una tremenda convicción en tu corazón y decides: ok, va. No necesitas más, No necesitas musiquita, no necesitas un llamado, no necesitas pasar al frente, no necesitas nada. No necesitas que nadie te esté animando y echando porras y te aplaudan. Es entender quién es Jesús. Sígueme. ¿Qué vas a hacer? Y mira lo que hace él: se levantó y le siguió. Fíjate, deja todo, Deja su trabajo, deja su credencial, deja los soldados, él para estar ahí sentado tuvo que haber comprado la franquicia de ese lugar, de ese punto en Capernaum, posiblemente todos sus ahorros, y dice: hasta aquí llegué, no más. Y va. Podríamos decir, perdió todo. Pero es el hombre que perdió todo, pero no perdió nada. Cuando tú estás: es que no, si sigo a Jesús voy a perder amigos, voy a perder eso, ya no voy a poder. Digo, no has entendido quién es, ¿verdad? Porque este hombre perdió todo, pero no perdió nada y siguió a Jesús. Sígueme. Y se levantó y le siguió. Versículo 10: y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, muchos, que habían venido, y otros evangelios dicen que es a la casa de Mateo. Entonces lo primero que hace Mateo es: deja todo, sigue a Jesús, y dice: oye, si Jesús me llamó a mí, puede llamar a todos mis amigos, a gente igual como yo. Una de las razones por las cuales compartimos de Jesús es eso: si Jesús hizo esto conmigo, lo puede hacer contigo. Síguelo. O sea, es increíble, síguele. Y el primer deseo de Mateo es ser generoso y decirle a la gente quién es Jesús. De ser una maldición a ser un regalo de Dios. Y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, de quitar a dar. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, ojo, cuando Jesús se sienta a comer con publicanos y pecadores, es para que ellos cambien y dejen de ser pecadores, no para que Jesús se vuelva pecador, Igual tú,
Cuando tú te sientes a comer y a compartir con alguien que es pecador, no es para que tú te vuelvas como él, sino él se vuelva como tú, que pueda seguir a Jesús. Hay muchos cristianos o pseudo cristianos que dicen, no, yo me la vivo en antros y en bares y todo porque yo quiero estar entre pecadores. Y digo, sí, pero no, o sea, cuidado, O sea, es un pésimo pretexto que pones para estar ahí, pésimo. ¿Qué estás haciendo ahí si Dios ya te ha llamado a la luz? Y no es el caso aquí. Y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero esto es mucha intimidad, Es Jesús sentado y siendo amigo de pecadores. Y ese es Jesús, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ese entendimiento cambia a estos que Jesús está haciendo amigos de ellos. Versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, ahora estos fariseos no están entrando a la fiesta, están en la puerta. Y Jesús dice, ustedes ni entran ni dejan entrar a los demás. O sea, Jesús está diciendo, entren ustedes también. Pero ellos no entran porque no se consideran pecadores. Tremendo, o sea, yo digo, no, prefiero tratar con alguien que se sabe bien pecador, a alguien que se cree bueno y justo. O sea, el que se cree bueno y justo es muy difícil hacerlo ver y entender que necesita un Salvador y que no es cierto, que no es bueno y que no es justo. Sus propias normas y sus propias reglas las ha quebrado una y otra vez. Y entonces dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Él vino a esto. Él vino a los enfermos, Él vino a los paralíticos, Él vino a los leprosos, Él vino a los pecadores. El primer requisito para recibir salvación de Jesús es decir, estoy enfermo, soy leproso, soy paralítico, soy ciego, soy cojo, no veo, no camino bien, camino y me voy chueco. Y decir, Señor, sálvame y sáname. Es reconocer tu pecado, es reconocer que tu vida en tus manos es un fracaso. Estoy enfermo, Señor. Y entonces versículo 13 Jesús les dice, id pues y aprender lo que significa. Ahora, decirles a estos fariseos, id, le está diciendo, los estoy desinvitando a esta fiesta. O sea, para entrar a esta fiesta tienes que reconocer que eres pecador. Entonces, como no reconoces eso, te desinvito de la fiesta, pero ve a aprender. O sea, ve a aprender esto y regresa. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso es una cita de Oseas 6:6. Dios dice, misericordia quiero, o sea, amor por los demás quiero, amor por los perdidos y no sacrificio. Ellos estaban tan enfocados en los ritos, en los sacramentos, en el sacrificio, en ir al templo, en presentar su ofrenda, que se habían olvidado del amor al prójimo y que todos somos iguales delante de Dios. No hay ni Salmos. Ellos leían salmos, no hay ni uno justo, no hay quien busque el bien a Dios, no hay quien haga el bien, ni uno. Se les olvidó eso. O sea, los manda de regreso a leer sus Biblias. Id pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, o más bien los que se creen justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino he venido a los injustos para hacerlos justos delante de Dios. Ve qué hermoso. Eso es lo que vino a hacer Jesús al mundo, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hoy los bautizos es eso, es simplemente decirle al mundo así, en vez de invitar Mateo a su casa, a sus amigos y a sus familiares, no, tú hoy invita a la playa a tus familiares y a tus amigos. Y así, en un contexto fuera de la iglesia,
cantamos alabanzas y tú le puedes explicar, mira, te voy a explicar qué significa eso. Lo que voy a hacer es lo que ya Jesús hizo en mí. Ya está hecho. He sido perdonado, he sido lavado, he sido limpiado. Antes no veía y ahora veo, y entonces un cambio de vida. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya morí a mí yo, para nunca más regresar a esa vida. Entonces muero a mi viejo hombre y entonces he resucitado, me ha dado nueva vida y soy una nueva persona. Dios me ha limpiado, Dios me ha sanado, Dios me ha levantado y tengo vida eterna. Eso es lo que vamos a hacer hoy en la tarde, es justamente hacer lo que Mateo hace. Que alguien se bautice hoy, es decir, Jesús vino a mi vida, me dijo sígueme y yo decidí seguirlo. Ya, eso es. Y Dios me ama, y Dios me habla, y Dios me escucha, y Dios se sienta a la mesa conmigo cada día, y Él no me abandona, y Él está conmigo. Eso es. Entonces, si hasta el día de hoy no has decidido seguir a Jesús, hoy decide. O sea, Jesús dice sígueme. ¿Qué te detiene? En Él tienes toda la misericordia y todo el amor que necesitas y toda la gracia para toda tu vida. Y si no te has bautizado y hoy escuchas, sígueme. Hoy ve, nos vemos 5:30. Ahí te vamos a estar esperando. Y va a haber, así, Talí, es que yo no tengo nadie a quien invitar. No importa, ahí vamos a estar tus invitados. Y lo más importante es que Jesús va a estar ahí. El Espíritu Santo va a estar ahí. Tu Padre Celestial va a estar ahí. Entonces, no necesitas más en la vida. Todo lo que te han dicho que necesitas de más es mentira. Lo único que necesitas es a Dios en tu vida. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y ya nos dimos cuenta hoy que tú ves nuestra fe. Y Señor, si tú ves una fe débil hoy, te pido que aumentes nuestra fe con tu palabra. Tú ves los pensamientos y lo que hay en nuestro corazón, lo más íntimo, tú lo conoces, Señor. No podemos huir de ti, de tu presencia, de tu espíritu. Tú sabes cuando nos sentamos, cuando nos acostamos, cuando nos despertamos, todo lo que está en nuestro corazón. De ti no podemos huir, Señor. Y entonces poniendo nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra fe delante de ti, te pedimos, Señor, que nos limpies. Y si el día de hoy aquí hay alguien, Señor, que no ha recibido tu perdón, que el día de hoy pueda entender que tú eres el Dios que perdonas y que no vuelves a echar en cara esos pecados a tus hijos, Señor, sino que tú has decidido ponerlos en tu espalda para nunca más recordarlos, nunca más traerlos a la memoria. Y entonces yo te pido, Señor, que así como Mateo, que recibió esta palabra de Jesús, sígueme y sígueme siguiendo, nosotros podamos hacer eso, seguirte y seguirte siguiendo. Y como este hombre que se levantó y le siguió, nosotros podamos así, si alguien hoy está caído, que hoy se levante y te siga y que su fe se vea, Señor. Y te damos gracias hoy por los que se van a bautizar al rato. Señor, solamente tú puedes hacer esas cosas, que alguien pueda entender qué significa eso. Darles entendimiento, Señor, y que sea un día lleno de gozo y de paz y de eso, de nosotros como iglesia mostrar misericordia a nuestros hermanos. Y te pedimos por México, te pedimos por nuestro estado, por Veracruz, te pedimos por nuestros municipios. Señor, te pedimos y ponemos delante de ti nuestro país. Señor, ten misericordia, Señor, de México. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.